qué bueno que podamos encontrarnos una vez más a través de este medio. Eh, Como te digo hace un tiempo, es un medio, un tiempo en el cual estamos invirtiendo para que podamos compartir, para que podamos hablar cosas valiosas, importantes, cosas trascendentes. Y no hay nada más valioso, importante y trascendente que Dios, que lo que Él piensa, lo que Él dice y lo que hace. Hace unos días atrás, con una parte del equipo de liderazgo de la congregación que tengo el gusto de pastorear, estuvimos hablando de algunas cuestiones de comunicación en el matrimonio y aprendimos algo, fue como una revelación así, que es algo obvio, pero de la forma en que lo dijeron nos quedó grabado a cada uno de nosotros. Y es que Dios es perfectamente coherente, es coherente. El perfectamente suena redundante, pero para que tengamos una idea. ¿Por qué Él es perfectamente coherente? Porque coincide plenamente, perfectamente lo que Él piensa con lo que Él dice y con lo que Él hace. Es decir, sus pensamientos, sus dichos y sus hechos son 100% coherentes. Cosa que muchos de nosotros no podemos lograr porque hay un dicho que dice, entre el dicho y el hecho hay mucho trecho. Esa es la realidad de nosotros como seres humanos, pero la realidad de Dios es totalmente distinta. Y Él trasciende. Y queremos hablar de esas cosas que trascienden, que son buenas para vos, que son buenas para mí, que nos hacen crecer, ser mejores personas y estar cada vez más cerca de lo que Cristo es, de lo que Dios diseñó para nosotros. Para los que recién se suman a esta serie de reflexiones, quiero comentarte que hace 2 domingos atrás comenzamos con una serie de prédicas, de mensajes, la cual se titula Cerca del Maestro. Esta serie de mensajes habla de 4 discípulos, áreas de vida de estos 4 discípulos en particular que nos ayudan a crecer y que podemos llevar este aprendizaje a nuestro diario vivir. Lo podemos vivir día a día. Comenzamos esta serie hablando de Juan el discípulo amado, a quien nosotros cada vez que nos mencionan a Juan el discípulo amado tenemos esa imagen del discípulo recostado en el hombro del maestro, en los hombros de Cristo. Hablaba de código porque, me acordé de la pintura de Leonardo da Vinci, donde justamente el apóstol, la persona que está recostada sobre el hombro del maestro, es Juan, el discípulo amado. Más allá de que hay teorías que en realidad era María Magdalena, en realidad eso es otro mensaje. Volviendo a esta serie de mensajes, Juan, el discípulo amado, fue el primer mensaje de esta serie de 4 reflexiones y en el cual podíamos ver cómo su vida fue transformada por encontrarse con Cristo, descubrir el amor de Dios. Pasó de ser hijo del trueno, que fue el apodo que le puso Jesús mismo a Juan y a su hermano Jacobo, a el apóstol del amor. ¿Qué pasó? En el medio es lo que quiero que descubras, que repases. En el caso de que no recuerdes lo que vimos en esa reflexión o no lo pudiste ver, están todos en nuestro canal de YouTube, en Iglesia Comunidad Cristiana de Neuquén. Lo buscas y lo podés ver eso y el resto de los mensajes que se ha subido en el momento que vos quieras, a través de tu celular, a través de la tablet, tenés una notebook, una computadora, un televisor con acceso a YouTube, lo puedes ver tranquilamente. Luego de eso vimos a Judas, un nombre asociado a la traición. Ahora, vimos de Judas que él puede ser un buen ejemplo de lo que no hay que hacer. Obviamente el desarrollo y todo esto no lo quiero volver a hacer, pero cualquier cosa podés revisar el canal, está la reflexión de Judas. Creo que le pusimos por título Cerca pero lejos, se llama esa reflexión, y te invito a que la puedas escuchar nuevamente si la escuchaste y si no, la puedes revisar. Y hoy quiero hablar de todo un personaje dentro de los discípulos de Jesús. Y esta persona es Pedro. Pedro, vamos a empezar de esta forma. Quiero que nos pongamos en contexto y que imaginemos por un momento que somos contemporáneos con Pedro. Es decir, hacemos un viaje al pasado y somos vecinos de Pedro, amigos de Pedro, conocidos de Pedro. Jamás a ninguno de nosotros, y te lo digo así, se nos hubiese pasado por la cabeza que ese Pedro que nosotros conocimos iba a ser una pieza fundamental
en el inicio de la iglesia primitiva. A ninguno. Pedro era un tipo impulsivo, un tipo ansioso, un tipo que muchas veces hablaba sin pensar. Y no solamente que hablaba sin pensar, sino que además hablaba demasiado. Pedro era un tipo rudo, un tipo brusco, robusto, de oficio pescador. Pero Pedro también era un tipo muy valiente y muy franco. Jesús lo que quiere es transformar nuestras vidas, es volverlas al diseño original, porque ni vos ni yo nacimos por casualidad. Haya sido como haya sido nuestra llegada al mundo, llegamos porque Dios así lo quiso. Jesús así lo determinó. Y nuestra historia, nuestro contexto nos puede haber distorsionado, pero el verdadero sentido de nuestra vida, nuestra verdadera vida, está en Cristo. Y esto es lo que descubrió Juan, esto es lo que descubrió Pedro también y muchas otras personas, es lo que descubrí yo y otras personas que pertenecen a la congregación. Con Cristo volvemos a ser y comenzamos a ser quienes realmente deberíamos haber sido. Pedro pasó de ser este tipo impulsivo a ser una pieza clave en el inicio de la iglesia cristiana, quienes confesamos quién es Cristo, quienes creemos en Jesús como el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y por esa muerte y resurrección nosotros tenemos acceso directo a Dios. Una cuestión que quiere cambiar Jesús, que se distorsiona ya por la maldad que tenemos nosotros incrustada en nuestro ADN, y aparte por el entorno en que nos toca vivir, nos volvemos personas egoístas, personas que mantenemos la mirada puesta en nuestro ombligo. Cuando Jesús dijo que debemos tener la mirada puesta en Dios, en las cosas de arriba, y todas las demás van a ser añadidas, ¿sí? Jesús quiere cambiar eso. Quiere que dejemos esa mentalidad de víctima y podamos caminar hacia lo que realmente somos. Quiero, con la vida de Pedro, ver 3 obstáculos que nos impiden llegar a la madurez. Le pusimos por título a esta reflexión el impulsivo, obstáculos hacia la madurez. Obviamente el impulsivo hace referencia a Pedro. Un primer obstáculo, si estás tomando nota, es rehusar tomar la cruz de Cristo. Te repito, primer obstáculo que vamos a ver, y te aclaro, no son todos los obstáculos, sino simplemente tomamos 3 basados en la vida de Pedro, es rehusar tomar la cruz de Cristo. Quiero que busques en tu Biblia o en la aplicación de tu Biblia, en la aplicación de tu celular, Mateo capítulo 16, versículos 21 al 27. Mateo capítulo 16, versículos desde el 21 hasta el 27. Y dice lo siguiente: Jesús predice su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió hacia Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar, no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué puede dar a cambio, o qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que hayan hecho. Esto es lo que dice Mateo capítulo 16. Y está claro lo que sucede acá. Jesús estaba hablando de que le era necesario morir y que iba a resucitar al tercer día. Pedro tiene la audacia, tiene el atrevimiento de corregir al Señor. Yo me lo imagino a Jesús hablando rodeado a sus discípulos, y Jesús, o sea, Pedro lo toma a Jesús del brazo, lo aparte y le dice: no, Señor, eso no te va a suceder jamás. Pedro, como te decía, era impulsivo.
Pero el detalle es que Pedro sabía quién era Jesús, sabía que lo que él decía se cumplía porque había sido testigo de muchas obras de Jesús, de muchas enseñanzas, muchos milagros. Sin embargo, en ese momento, sin pensarlo y quizás guiado por los deseos de su corazón, fue y lo dijo a Jesús: no, esto no. Tuvo el tupé de decirle qué es lo que tenía que hacer, o en este caso qué es lo que no tenía que hacer. Muchas veces caemos en la comodidad de caer, en este caso a Pedro darle con un caño, pero generalmente nosotros tenemos algunas actitudes, si no somos muy parecidos a Pedro, tenemos actitudes de este tipo. Cuando, por ejemplo, cuando la Biblia nos dice determinadas cosas, o cuando Jesús a través de su palabra dice distintas cosas que van en contra de nuestra forma de pensar. Por ejemplo, el dar la milla, acompañar una milla más al que te pide que le acompañares durante una milla, no solo lo acompañes esa milla, sino una milla más. Al que te pida abrigo, bueno, una serie de cosas, el que si te pegan en una mejilla, ofrece la otra, tenés que amar a tus enemigos, etc. Cómo a nuestra mente humana le cuesta entender los pensamientos de Dios. Eso lo podemos ver acá en Pedro, le costaba entender lo que estaba diciendo Jesús, que era necesario que muriera y que iba a resucitar al tercer día, le costó, entonces tomó su propio camino. Y nosotros muchas veces hacemos esto, porque no podemos aceptar lo que Dios nos está diciendo porque no coincide con lo que nosotros pensamos. Hay una realidad. Acá, si bien se lo menciona a Satanás, no quiero caer en algo que se habla mucho, en este vete de mí, Satanás, sino en lo que viene después. Estás pensando en las cosas de los hombres, no en las cosas de Dios. Y esto es un desafío de saber también de dónde tenemos puesta la mirada. Como te decía al principio, el desafío es mantenerla puesta en Dios, en las cosas de arriba, y todas las demás cosas serán añadidas. Acá Pedro evidentemente se desenfocó totalmente y cuando recibió un mensaje que no coincidía, que no entendió con su mente humana, reacciona de esta forma. El primer obstáculo, dijimos, es rehusarse a tomar la cruz de Cristo. Vos me podés preguntar, ¿qué significa esto de tomar la cruz? Y te lo puedo explicar a través de un ejemplo. Es como cuando tus pensamientos, tus conveniencias chocan, tus pensamientos y conveniencias chocan con lo que Dios te está diciendo, optas por hacerle caso a Dios. Eso es tomar tu cruz, tus pensamientos, tu conveniencia y seguirlo. Es negarte a vos mismo. Esto significa tomar su cruz y seguirlo. Podemos hacer todo un mensaje acerca de esto que es tomar la cruz y seguir a Cristo. Pero quiero que te quedes con este detalle. Otra cosa que quiero, entre paréntesis, que quede claro, es que Satanás siempre va a buscar la forma de que dejes a Dios de lado. A él no le interesa ni siquiera que creas en él. Si no crees en él no tiene problema. El problema se le genera a él. El problema lo tiene cuando estás con Dios. Él va a buscar todos los medios para apartarte de él. Después no importa, pero mientras estés lejos de Dios no hay ningún problema. Entonces prestemos atención a lo que estamos haciendo. Si nos está alejando de Dios, obviamente volvámonos a Él. Tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo. Un segundo obstáculo es una lengua sin control. ¿Qué tiene que ver Pedro con esto? Y mucho que ver. Te decía en la introducción de esta reflexión, hablando de Pedro, que Pedro tenía un problema que muchas veces hablaba sin pensar, como muchos de nosotros. Y aparte hablaba demasiado. ¿Dónde podemos ver esto? Lo podemos ver si buscan en su Biblia, mientras en el libro de Mateo, capítulo 17, desde el versículo 2 al 8, ahí narra un hecho histórico importante, un hecho histórico, o sea, por demás divino, por demás glorioso, en el cual Jesús se transfigura, toma una apariencia de divinidad. Él era divino. Y aparte estaba Elías y estaba Moisés. Estaban Moisés y Elías. Pedro estaba siendo testigo de algo único,
que nadie iba a volver a repetir. Y tiene el atrevimiento de interrumpir. Elías, Moisés y Jesús estaban hablando acerca de lo que venía ahí, la muerte de cruz, que era necesario, la redención de la humanidad. Y Pedro tiene la ocurrencia de interrumpirlos, simplemente con una idea de hacer una carpita ahí, como para quedarse toda la vida y siendo testigos de esto. O sea, impulsivo. Encima no controlaba su lengua. Se metió en algo que no le correspondía. ¿Cómo lo traemos a nuestra vida práctica? Justamente es ver qué es lo que estamos hablando. No estamos caminando hacia la madurez si nuestra lengua, nuestras palabras hieren, si nuestras palabras ofenden, si nuestras palabras son bruscas. No estamos caminando hacia la madurez. Al contrario, vamos retrocediendo y eso da muestra de nuestra inmadurez, de que somos personas que necesitamos mucho trabajo todavía. Pero caminando hacia la madurez empezamos a controlar nuestra lengua. Y la pregunta sería en este punto, ¿qué estás hablando? Hace unos días atrás hablaba con el equipo de liderazgo de la iglesia que tengo la oportunidad de pastorear y les hacía esta pregunta: ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué ves? Porque lo que ves va a determinar también lo que hablas. ¿Entendés? Y lo que hablas va a determinar, en este caso, tu madurez. Entonces, ¿qué estás mirando? ¿Qué estás hablando? Y eso me va a dar un indicio si estás madurando. Cerramos con un verso. Vamos a un tercer punto, un tercer obstáculo hacia la madurez. Y ese tercer obstáculo le pusimos como título suciedad no reconocida. Si recuerdan, comenzamos esta serie de mensajes hablando de Juan, el discípulo amado. Y un detalle del Evangelio de Juan es que es el único evangelio en el cual se relata lo que fue el lavamiento de pies. ¿Sí? Evidentemente impactó mucho la vida de Juan, pero más allá de eso, Jesús en ese momento aprovechó de enseñarle muchas cosas a los discípulos. Hasta el día de hoy vamos encontrando distintas enseñanzas en la vida, en esta parte de la historia, cuando Jesús lava los pies de sus discípulos. En el caso tiene que ver con el título, suciedad no reconocida. Ustedes pueden leer ahí en Juan capítulo 13 del versículo 4 al 11 la narración de este hecho, y podemos ver la reacción de Pedro al momento de al momento que le tocaba ser ministrado por Jesús en el lavamiento de pies. Primero se negó, después dice, bueno, se va al otro extremo, al impulsivo, nada, entonces bañame entero, y después resulta que Jesús le dice, no, los que están limpios no necesitan ser bañados, sino, o sea, haciendo referencia a que sus pies, producto del camino, producto de avanzar, en ese tiempo usaban sandalias, y en el camino no solamente caminaba gente, sino animales, entonces en los pies muchas veces tenían no solamente polvo, sino también excremento de animales y otras cosas. Y eso era lo que estaba sucio, no el resto. Pedro no supo reconocer en ese momento la suciedad que tenían los pies. Repasando, no rehuses a tomar la cruz de Cristo. Si quieres madurar, no rehuses a esto. Cuando tus pensamientos y expectativas se crucen con lo que Dios te pide, elegí siempre lo que Dios te está pidiendo. El segundo punto, una lengua sin control. Y esto es la parte más difícil, porque tiene que ver con algo que es muy difícil de controlar. Pero si vamos madurando, vamos controlando la lengua. Podemos hacer al revés. Mientras menos maduros somos, menos control tenemos sobre la lengua. Por eso, ¿qué es lo que ves? Por eso es, ¿qué es lo que hablas? Y después determinamos tu nivel de madurez. Y el último punto es saber reconocer la suciedad que tenemos. Ninguno de nosotros está limpio, ninguno. Continuamente por una cosa u otra nos estamos ensuciando. ¿Cuál es el secreto? Es mantenerse limpio. Si nos ensuciamos, debemos primeramente reconocer que estamos sucios, si no, nunca nos vamos a limpiar. Yo para ir a bañarme tengo que reconocer que necesito ir a bañarme, si no, no me baño. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dicen un dicho. Esto es así. Así que te invito a que en lo posible reflexiones
este tiempo sobre esto que estamos hablando hoy, que retomes esta serie de mensajes desde el principio y lo vuelvas a escuchar, lo vuelvas a leer, lo vuelvas a meditar, lo charles con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo ahí en el hogar, y vayamos madurando y creciendo y fortaleciendo nuestras vidas, nuestras familias. Convocamos también para este domingo un tiempo de poder tener la cena del Señor, cada uno en nuestros hogares. Yo sé que estamos acostumbrados a participar de la cena del Señor en nuestros salones con toda la congregación de una determinada forma, pero el Señor nos metió a cada uno de nosotros en nuestros hogares y estamos siendo fortalecidos en nuestros hogares. Aprovechemos el tiempo y saben que la familia es la parte principal de la iglesia. Ahí comienza. Y te invito a que tengas este tiempo con la cena del Señor, que es un tiempo reflexivo, un tiempo donde podamos realmente conmemorar qué es lo que significa la cena del Señor, qué es lo que significó el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo derramada hasta la última gota por causa nuestra. Una frase que yo repito mucho es que la salvación no fue gratis, la salvación costó mucho, no a nosotros, pero sí a Dios, sí a Jesús. Jesús lo pagó con su vida, con su cuerpo, literalmente. Entonces fue gratis para nosotros, para Él no. La salvación tuvo un costo. Pensá sobre eso. Y al momento de compartir la cena, puedas primeramente levantar una oración al Señor, puedas orar, puedas entregar ese momento, puedas enseñarle a tus hijos también a través de la oración a reconocer quién es Dios realmente, qué es lo que hizo y qué es lo que significó, porque Pedro lo vio, Juan lo vio, fueron testigos de todo esto, fueron testigos de la última cena, fueron testigos de la crucifixión de Cristo, fueron testigos de la resurrección. Nosotros estamos a través de esto participando de esa muerte y resurrección. Y esto va a ser solamente hasta que Él venga nuevamente. Así que quiero terminar con esto, animándote a fortalecer tu familia. Fortalecer primero tu vida, fortalecer tu familia, porque esto se acaba. Y cuando esto se acaba, debemos salir más fuertes que antes como iglesia, con el mensaje del reino de Dios, del amor de Dios. Pero para eso tenemos que haberlo experimentado durante este tiempo. Que Dios te bendiga, que disfrutes esa cena del Señor, que la ministres en libertad. Y cualquier cosa se comunican con nosotros por las redes sociales. A medida que fuimos desarrollando el tema, fueron apareciendo ahí las distintas redes donde nos podés buscar. Cualquier cosa, comunícate con nosotros. Así que por mi cuenta, que Dios te bendiga y nos veremos próximamente.